Vamos a comenzar. Quienes no me conocen, mi nombre es Otto Guillén, soy médico internista, soy coordinador del curso que van a llevar Clínica 2 en la sede del Loaiza, ¿no? Coordinador de la sede Cayetano es el doctor Laitixe. En la reunión de hoy voy a hacer un resumen y espero yo que para tratar de que ustedes lleguen, digamos, al curso con claridad, ¿no? Para que lo lleven de la mejor forma. Aunque la mayor parte de cosas están en el syllabus o en el Blackboard, igual pueden no entenderse algunas cosas y para eso estamos acá, perdón, ¿no? Comienzo con una pregunta, pueden responder. Antes lo hacía por votación para marcar, pero había mucho silencio, ¿no? Así que les pregunto a ver si alguien quiere escribir en el chat, ¿no? Aunque, bueno, no como ustedes, pero en reuniones previas también poca gente escribe por el chat, ¿no? Pero a ver cómo están ustedes como grupo, si se aventuran a escribir alguna respuesta por chat, ¿no? La pregunta es puntual, no sé si se la habrán hecho antes en algún curso, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante del sílabo? ¿Por qué hacía o hago esta pregunta, o siempre hago esta pregunta al inicio del curso? Es porque pocos alumnos, ¿no? Leían el sílabus con anticipación, menos, y durante el curso a veces tampoco, ¿no? Salvo más allá algunas partes de fechas, digamos, los exámenes, obviamente, los temas, etcétera, ¿no? Pero cuando hacía esta pregunta había respuestas variadas, ¿no? A ver, lo que les voy a proyectar es la respuesta del año pasado. Esta 21 se habían conectado hasta ese momento, votaron 18 y como le decía, ¿no? Variaba. Para algunos, a lo más importante la fecha del examen, cómo van a ser evaluados, para otros los temas, ¿no? Para otros los horarios, ¿no? Para organizarse, sí es cierto también, uno tiene que organizarse. Pero como vota acá la mayoría, lo más importante de cualquier curso es los logros, los objetivos de aprendizaje, ¿no? Porque en base a eso es que está dirigido todo, ¿no? Todo lo demás, ¿no? No es que al revés, ¿no? No es que las clases, o los temas de las clases es que dirige qué cosa es, o qué cosa tienen que lograr. Todo está, digamos, engranado de acuerdo a los logros de aprendizaje, y por eso está en la primera hoja de los sílabos, ¿no? Ese es el logro del curso en general, pero cada tema también debe tener sus objetivos de aprendizaje, pero eso es lo mínimo que ustedes deben lograr. Ahora, si se dan cuenta o hacen el match con cursos anteriores o posteriores, quizá pueden inferir que lo que cambia son los temas, ¿no? Pero en eso logro de aprendizaje está, creo yo, considero yo que la base de la medicina o de lo que uno debe aprender en medicina. Ya, esto es la agenda para hoy. No voy a realizar todo el sílabo, lo deben leer, se los he dado hace más de una semana. Así que solo algunos puntos importantes que no deben dejar pasar por alto sobre todo, ¿no? A grandes rasgos también voy a ver el Blackboard si alguien no lo ha visto, para enseñarle algunas cosas que son distintas, les aseguro yo, a cualquier otro Blackboard que puedan haber llevado o que llegarán después. El ambos, que tanto, bueno, no sé si para ustedes, pero primera vez que vamos a usar en el curso, perdón, el ambos. El año pasado se usaba Lecturio. Al final voy a hacer un resumen, no del sílabus, sino de, digamos, esta sesión o esta charla y algo que considero se deben llevar de algunas claves, digamos, para llevar mejor el curso, ¿no? Y si tienen preguntas al final, las pueden hacer. El Ciervos a grandes rasgos tiene partes, ¿no? Y acaso le pongo 5, ¿no? Como les mencioné al inicio, los logros objetivos de aprendizaje, metodologías, la forma que se les va a evaluar, los horarios de actividades y los grupos de práctica en la sede, ¿no? En el WISE. Ya, estos son los logros de aprendizaje, pero están parafraseados distinto, ¿no? Yo lo he parafraseado de esta forma. Considero que es más puntual, ¿no? Más práctica, digámoslo así. El primer punto dice realizar la historia completa. El tema es que el curso tiene poca duración para todo lo que se tiene que tocar, ¿no? Son 4 especialidades y 9 semanas en promedio, ¿no? Más o menos algunos días porque también hay feriados. Entonces, si pueden, o mejor dicho, dependiendo de cada práctica, dependiendo de cada paciente, dependiendo de cada caso que ustedes puedan ver en hospitalización, quizá algún profesor les diga hay que hacer la historia o no, pero yo diría, y también se los he dicho a los profesores, que traten de priorizar el aprendizaje de los temas, ¿no? No lo he puesto acá, pero cursos anteriores les he preguntado, o mejor dicho, a ustedes también se lo van a preguntar al final del curso, ¿no? O se los voy a preguntar yo también. ¿Qué consideran los alumnos que donde aprenden más de cada curso es en las prácticas, ¿no?
De ahí en los TBLs, de ahí en simulación, etcétera, pero en las prácticas es donde se aprende más, ¿no? Y también lo habrán visto en el curso de Clínica 1, ¿no? Viendo al paciente, sabiendo su enfermedad, uno se le graba más las cosas, ¿no? Pero para aprender un tema no es que de frente tienen que ir al capítulo del libro, sino cómo se llega a ese diagnóstico es en base a una historia, ¿no? En base a anamnesis y síntomas, o signos, perdón, que deben plantear problemas, síndromes y diagnósticos o diagnósticos diferenciales. Solo en base a ello es que se piden pruebas de ayuda diagnóstica y en base, si hacen ustedes el diagnóstico correcto, van a dar el tratamiento. De nada vale que ustedes sepan el tratamiento ya de neumonía adquirida en la comunidad, ya sepan los antibióticos, hasta las dosis que no se las piden, que deberían pedírselo. Ya, se lo aprenden, ¿no? Pero cuando ven al paciente, tiene disnea, pero no tiene tos, pero como tiene disnea, hipoxemia, entonces plantea neumonía, le doy antibióticos. Pero al final, era una tromboembolia pulmonar. ¿De qué vale que ustedes hayan aprendido la guía, la mejor guía de antibióticos, el antibiótico de marca? El paciente no va a ir bien, porque ustedes plantearon un diagnóstico inadecuado o incorrecto. Por ese caso, el paciente va a ir decayendo en la hipoxemia y quién sabe si fallece. Y al final van a decir, falleció de neumonía resistente a antibióticos. Si no era neumonía, si no era una tromboembolia pulmonar. Entonces, todo en medicina debe ir conectado, ¿no? Un paciente falla, puede fallar sí por resistencia antibiótica, pero créame, a menos lo que veo en la práctica, la mayoría de pacientes van mal. ¿Cuándo? Porque se hace un diagnóstico incorrecto. Entonces, todo esto va conectado, debe ir conectado. Y como ven, lo primero comienza con síntomas. Entonces, poniendo de nuevo el ejemplo de la neumonía, ¿no? Ustedes no le preguntan que si tenía tos o no, si tenía expectoración o no, y no la tenía, plantear una neumonía no tenía mucho sentido, ¿no? Si lo ocultan, no tiene crépitos, por más que tenga hipoxemia en 85, plantear neumonía no tiene sentido, ¿no? Peor, toman una placa y apenas hay una atelectasia, un infiltrado para 85% de torsión. Seguir planteando neumonía no tiene sentido, ¿no? Al final dan un tratamiento, porque todo el mundo lo da, ¿no? Antibióticos. Solo por ponerle un ejemplo, ¿no? Acá pueden ser varias especialidades, o ya yendo al curso, varios diagnósticos diferenciales que tienen que plantear, ¿no? Ya yendo al curso, varias veces hemos tenido, o alguna vez, perdón, hemos tenido, o algunas veces, pacientes que vienen con el diagnóstico de osteoartrosis y al final son artritis reumatoide, ¿no? O viceversa también. Ok, avancemos. Ya, estas son las actividades de aprendizaje. Son varias. La primera son las prácticas presenciales. Acá sigo poniendo como asterisco virtuales porque por alguna emergencia, sea de ustedes, sea del profesor, etcétera, quizá una práctica no pueda realizarse, se puede reprogramar, sea presencial en otro día, en otro horario, ¿no? Pero a veces no se puede, pero la idea es que no se pierda esa práctica, ¿no? Eso la mayoría de ustedes o de cada grupo en los años anteriores se ha podido coordinar con cada profesor, ¿no? Las clases, a diferencia de otros cursos, ya desde antes de la pandemia inclusive nosotros comenzamos a hacer clases por Zoom, pero ya en la pandemia también, obviamente todo era por Zoom, ¿no? Entonces, de ahí hemos, si han hojeado algunas parte del sílabus o del Blackboard, ya ha tenido, digamos que varias sesiones o varias clases que han quedado como clases, que son, o sea, por ahora, o hasta ahora, perdón, hasta este año, digamos que las mejores, ¿no? Y que no pierden su vigencia, porque varias son de cosas que no van a cambiar, ¿no? Anatomía, fisiología, etcétera, ¿no? Eso no va a cambiar, lo que cambia en las guías quizás el manejo, el tratamiento, pero el enfoque diagnóstico casi en varias enfermedades no va a cambiar, ¿no? Entonces, hay charlas grabadas, pero también hay charlas sincrónicas, que básicamente ya no son clases magistrales, ¿no? Sino la idea es que sean aplicativas, para lo cual, y vuelvo a recalcarles, aunque no los hayan acostumbrado hasta ahora, tienen que ir leyendo algo, porque si no van a estar perdidos. Por lo menos la primera parte, ¿no? Cómo hacer el diagnóstico. Ya quizá no van a poder saber o leer todo el capítulo por los tiempos para todo lo que tienen que leer, pero la idea es eso. Tampoco, o sea, si le vamos a dar una charla magistral, mejor la grabamos, que es lo que hay varias charlas así, que son algunas solo teoría, por llamarlo así, ¿no? Pero igual le hemos dicho al profesor que al final o hacia el final de la sesión o de cada sesión se haga un resumen, ¿no? Con los puntos a detallar, y si el profesor no lo dice, alguno de ustedes diga, doctor, al final, ¿qué puntos debemos saber de este tema, ¿no?
Los TBL que ya deben tener en cursos anteriores, la mecánica es la misma, solo que los temas cambian, ¿no? Lectura previa, pretest personal, pretest grupal y después una discusión de caso. Pongo acá coevaluación porque varios, cada año, hasta el año pasado, a pesar que yo lo digo en estas primeras sesiones, dejan de coevaluar, ¿no? Entonces ahí están perdiendo un puntaje el que no coevalúa, ¿no? Ahí tienen casi 2 puntos, ¿no? Si se ponen 20 o les ponen 20 entre todos, ¿no? Bueno, la idea es que no, obviamente, no, la nota no se basa en la coevaluación, sino en lo que han aprendido de ese tema, ¿no? El quinto punto es el Blackboard. Este es, digamos que la primera parte, ¿no? Que ya está disponible para ustedes y en la cual hay videos. Acá yo he colgado o encontré esto en YouTube. Son videos cortos de no me acuerdo qué página, pero son puntuales y es que a nadie las ha visto, que les pueden dar, digamos, consejos de cómo aprender mejor. Ahora, no digo que sigan todos igual, cada uno puede tener ya, o haber descubierto ya su forma de aprender, ¿no? Pero quizá viéndolas, alguno de ustedes pueda sacar alguna clave que les pueda ayudar para, digamos, no sé, no aprender bien o mal, o que esto quiere decir que ahorita aprendía mal, ¿no? Sino, digamos que hacer una mayor eficiencia de sus estrategias de aprendizaje. Recalco acá una clave que es comprensión de lectura, ¿no? Ustedes van a memorizar, se les va a olvidar. Pero en cambio, si entienden lo que están leyendo, sea una frase, se les va a quedar más grabado. Recalco acá también hay videos para examinar músculo esquelético, son puntuales prácticos, están en inglés, pero ahora en YouTube pueden subtitularlo, ¿no? Sin ningún problema. Este es el Blackboard 2025 Grupo 2, si nadie lo ha visto, acá hay segmentos cada semana, todavía no he abierto esto porque tengo que actualizarlo, pero voy a colgar, o sea, va a estar, digamos, distribuido por semana. Pero la primera parte son los que tienen más, que es donde están, si están conectados deben haber entrado acá por lo menos, pero hay varias cosas acá, por ejemplo, ¿no? O sea, el syllabus, los grupos, los contactos, los profesores de práctica, un croquis de Loaiza, lo vamos a ver más adelante y otras cosas, pero sobre todo videos, ¿no? Acá, lo que les decía. O sea, lo principal son lo que está en el syllabus, pero si pueden tener tiempo, si hayan avanzado, quizá algunos videos ahí les ayude a aprender algunos temas que quizá para ustedes sean los más difíciles en la lectura o en la clase, en la sesión, quizá yendo a ver alguno de esos puede reforzarles el tema, ¿no? Continuamos. Segunda pregunta, a ver si responden más de dos. ¿Cuál considera usted que es la mejor estrategia para aprender? ¿Cuántos hay? Hay 31 conectados de 52. Aprender en general, ¿no? No necesariamente solo este curso, ¿no? Hay 6 para marcar, ¿no? 6 alternativas. A ver, 2, 4, 6, 8. 8 respuestas. Las 8 respuestas han marcado entre 4 y 5. La mayoría 4, que dice aplicar. A ver, esto también lo pregunté el año pasado. También una respuesta como la curva normal, ¿ven? Solo que volteada. Digamos que hay cosas que sí se tienen que memorizar, ¿no? Eso no se analiza, digámoslo así, ¿no? ¿Cuál es el...? Sí, me voy a poner este ejemplo, pero es lo que, sobre todo aplicado al curso, ¿no? ¿Cuál es el umbral para hacer el diagnóstico de diabetes? Eso es memoria, y de ahí, obviamente, no, o sea, entonces no es entender, ¿no? Bueno, lo puede entender, ¿no? Porque si alguien se interesa un poco de dónde sale ese 126, ¿no? ¿Alguien sabe? Ya para que no sea solamente marcar un número, ¿no? ¿Alguien sabe por qué, de dónde sale ese 126? Miligramos por decilitro, ¿no? Bueno, lo pueden buscar para avanzar. O el criterio de control de diabetes, porque es 7%, en hemoglobina glicosilada, etc. Ya si dicen el por qué, ya es tratar de comprender, pero si alguien les pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde voy a llegar el glicosilada como diabetes? Es memoria, pues, ¿no? Solo que ahí por repetición ya se te va quedando, ¿no? 7%, 7%. No, yo considero que debe ser menor, pero bueno, es lo que hay hasta ahorita en las guías, ¿no? Hay cosas que sí se deben comprender, de dónde salen, y cuando comprenden, quizá también si ustedes entienden dónde sale ese 7 por 126,
ya se les va a quedar más todavía, ¿no? Ese concepto, porque a veces he llegado a preguntarles a algunos externos en años anteriores y no sabían ese valor de 126, ¿no? Obviamente aplicando conocimientos también va a aprenderse mejor, pero no sé si lo habrán escuchado, esto es para profesores, acá está el QR, si quieren profundizar, es como una infografía, digámoslo así, ¿no? Pero acá lo llaman pirámide, pero, o lo ponen como una pirámide, perdón, pero yo pienso que es como una escalera, ¿no? Entonces, hay formas en las cuales se puede aprender mejor, no solamente es aplicar, ¿no? Sino analizar, y analizar no solamente o sea, alguien se puede, diga, marear, dice, tengo que hacer un análisis, ¿no? Simplemente comparando cosas es que se puede entender, ¿no? Como dice acá, distinguir las distintas partes del todo, ¿no? Pero si ustedes se evalúan ustedes mismos o evalúan a alguien, también se les va a quedar mejor. ¿Por qué? Porque por ahí generan dudas. O sea, y evaluar se hace con preguntas, pero no preguntas de memoria, porque estamos volviendo a la base, ¿no? Sino preguntas, digamos, para entender, cuestionar, ¿no? Debatir, cosa que ya se ha perdido a veces en la universidad, que antes era la base de, digamos, de ser universitario, ¿no? Entonces, hacerse preguntas y cuestionarse el conocimiento, ¿no? Y si van más allá y crean, planifican, diseñan, obviamente para eso tienen que tener algún conocimiento, tienen que tener conocimiento de base, ¿no? Que tiene que ir de acá, ¿no? También se les va a quedar mejor, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Pues si pueden ir escalando hacia arriba, y no les hablo de cursos solamente, les hablo de su vida profesional, porque si no se las han dicho antes o no lo han escuchado antes, se lo repito de nuevo, en medicina nunca se va a dejar de aprender, no solo porque los conocimientos de medicina cambian, sino porque diría, o les diría, no les diría, les digo de primera mano, es imposible aprender todo en la universidad. Imposible, o sea, aprender la medicina, toda la medicina, no se puede, ¿no? De tantas enfermedades, algunas más frecuentes que otras, más raras, sí, entonces no se va a aprender todo. Y eso, si lo aprendí en la universidad, pero después no lo volví a ver en 10 años, se me va a olvidar también. Pues tengo que volver a leer eso, ¿no? Si es que no lo recuerdo. Entonces, hasta el último día de su profesión, no les puedo decir de su vida, tienen que ir aprendiendo. Entonces, esto les puede ayudar, ¿no? Si se quedan en memorizar, comprender, simplemente se van a olvidar varias cosas. Ok, volvamos al curso. ¿Qué otras actividades de aprendizaje? Simulación. Ya también lo han visto en el año pasado. Es tanto de consultorio, comunicación y acá le ponen alta fidelidad, pero son situaciones de emergencia, de acuerdo a algunos temas del curso. El programa lo tienen en el sílabo. Lecturas individuales, tanto por parte de ustedes o por parte de que nosotros podamos recomendar algunas, sea en el Blackboard, o sea su profesor de práctica, o sea en cada clase presencial. Los TBL sí son, digamos que obligatorios, pero recalco, y no me acuerdo si está sido escrito explícitamente, la lectura el que le podamos dar, bueno, yo no la elijo, los coordinadores no la elegimos, sino cada profesor que hace el tema en TBL, no es lo único. Ya, puede ser la base, pero no debe ser lo único que deben leer para ese tema, ¿no? Y el punto no es el ambos. Ahora, la lectura es obligatoria porque son temas que se van a evaluar en los exámenes, pero en el ambos hay una evaluación también. Hay para preguntas de cada tema. Hasta el año pasado lo hacíamos sumativo, ¿no? Era un porcentaje de la nota. Pero al final descubrimos que algunos, no descubrimos, ¿no? Cuando sacábamos la base de las notas, algunos no lo hacían, otros no lo leían, o sea, al final lo respondían solo por la nota, ¿no? Ahora, la diferencia de, no sé si habrán visto Lecturio antes o no, o ambos, o las dos, y pueden compararlo. Las preguntas de ambos son, digamos que, mejores que las de Lecturio, ¿no? La Lecturio es un poco más de memoria, ¿no? Entonces, para este año lo hemos dejado solo como evaluación formativa. Les recomiendo, si después de la lectura pueden... También está el link de la evaluación, son creo que 4 o 5 preguntas máximo por tema. Les recomiendo porque sí son, digamos, aplicativas de los conocimientos que deben saber de ese tema. Las preguntas las hemos escogido, no son las más difíciles, porque sí he visto que había más difíciles, de los mensajes que tiene que llevar de cada tema. No son 6 nada más temas, son estos. El flujo gastroesofágico, perdón,
fisiología del sistema endocrino. Ahora, está en inglés, pero lo pueden traducir también, o sea, por Google Traductor o en la misma página de ambos también hay un ítem para traducirlo. Y si al final de esto de las actividades de clases están los links de las evaluaciones, ¿no? Cliquean ahí y se van a abrir las preguntas. Ahora, en ambos también, para los que primera vez que van a usarlo, la nota, como dice acá, ¿no? Lo que se va a marcar es la primera respuesta, ¿no? Así que lean bien la pregunta y lean bien el tema antes para acertar en la respuesta, pero si se equivocan, al final siempre les va a dar un feedback, ¿no? Y creo que ahí también se aprende, ¿no? Uno aprende también de los errores, ¿no? Ya, esta es la distribución de las prácticas, también está en el syllabus. Si todavía no lo han hecho, por favor háganlo de una vez, coordinen con los profesores por lo menos de mañana para que aprovechen el tiempo que están allí, ¿no? Después de las prácticas hay actividades en las tardes. Ahora, la idea o alguna idea de algún profesor puede ser, o antes mejor dicho, ¿no? Se decía, ya, tiene que estar en el hospital y a las 4 horas tiene que hacer práctica, pero a veces canso, a veces el sistema del hospital no permite hacer tanta docencia en tantas horas, pero al final, ambas partes, ¿no? El estudiante como el profesor se pueden cansar, ¿no? Entonces, lo mínimo, por lo menos que deben hacer prácticas de 2 horas. Este es el mapa, si todavía no lo han visto, está en el Blackboard también, lo pueden bajar de ahí. A grandes rasgos un esquema, esto lo he sacado de Google Maps y yo le he puesto, digamos, las identificaciones, ¿no? De la puerta principal de Afonso Ugarte, hacia la derecha y hacia el tercer piso queda el servicio de Mato. Si entran de frente, acá hay una, digamos, pileta. Hacia la derecha están los pabellones 2 y 1 y en medio está endocrino, por acá. Hacia la izquierda están los pabellones 3 y 4. Y hacia acá está gastroenterología, enfrente del 4, enfrente de lo que conocen como Cayetanito, ¿no? Y hacia el fondo, o sea, pasando por coordinación docente, queda reumato. No, pues ya están los 4, pues, ¿no? Hemato, endocrino, gastro, reumato, pero a algunos profesores les pueden decir, porque hay un paciente, póngase, ¿no? En el pabellón 5 o en el pabellón 1, para que se ubique, ¿no? O a veces en emergencias, ¿no? Algunos pacientes también pueden haber en emergencia, ¿no? La evaluación es básicamente teórica y práctica. Acá la parcial final y TBLs. Y acá es cada profesor de práctica y simulación, ¿no? Los porcentajes los tienen ahí, mitad, mitad. Esto es nuevo porque nos lo dijeron esta semana. Después de cada examen, obviamente, hay una revisión que la hacen conmigo, ustedes, y en Cayetano lo hacen con el doctor Tixe. Generalmente la hacemos el mismo día, el examen es entre al mediodía, 2 de la tarde, y la hacemos, no sé si está ahora o más tarde, ¿no? Dependiendo de mis tiempos también. Pero se aceptan reclamos, creo que 48, 72 horas, pero ahora nos han dicho que solamente es 24 horas después, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si hoy día terminamos, pongamos que esta es la revisión del examen, ¿no? 6:30, los reclamos los recibimos, perdón, hasta las 6:30 del día siguiente, ¿no? Esta es otra cosa que se recalca, ¿no? Por eso hay bibliografía. O sea, el hecho que no se haya tocado un tema ahora, sobre todo los temas presenciales, ¿no? Nuevamente puede haber algún imprevisto y no se hace ese día la sesión, entonces si hay tiempo, se puede reprogramar, ¿no? En otro día, pero póngase, pues justo es el tema previo al examen y no hay tiempo para reclamar, no hay justificación, igual entra al examen. Pues lo tienen que leer antes, ¿no? Porque nuevamente, ya les dije hace un rato, la idea de las sesiones presenciales es que vayan leyendo antes, ¿no? A ver, alguien ha escrito, hay una pregunta acá, las clases asincrónicas, videos y ambos tienen fecha límite para verlas. Ahí en el sílabus está escrito la fecha de los exámenes y qué temas entran a cada examen, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes. Yo no les recomiendo que esperen todo a la noche anterior para leerlo, ¿no? Por eso, nuevamente, han tenido una semana, todo este tiempo, no sé si en la playa, no sé si en su casa, etcétera, etcétera, para ir avanzando los temas. Ahora, nunca es tarde, pueden comenzar hoy día, pueden comenzar mañana. La idea es que para el primer examen hayan leído todo, lo que entra para ese primer examen, y obviamente para el segundo examen entra todo, ¿no? Fecha límite depende de ustedes, ¿no? Son bastantes temas como para
para leer, entender, etcétera. Entonces, mientras más pronto empiecen, va a ser mejor, ¿no? Cómo generar también recomendaciones, ¿no? Que a mí me parecieron útiles cuando lo leí para que lo que leen se les quede más, ¿no? Aunque a alguien, y en algún momento también puede pasar, ¿no? Algunos escuchan música, otros escuchan podcast, etcétera, mientras van leyendo, estudiando, pero creo yo que si uno compara, ¿no? Si tiene menos distracciones, está en silencio, etcétera, se distrae menos, puede leer más tiempo, ¿no? Acá lo que les decía, ¿no? Entender, comprender lo que están leyendo, no solamente leer y pasarlo, ¿no? A veces uno, si se distrae, tiene que volver a leer porque no lo entendió, pierde el tiempo, ¿no? En cambio, si cada palabra que están leyendo, frase que están leyendo, la entienden y pueden hacer deducciones en base a eso, entonces les va a quedar mejor. Si pueden enseñarle a alguien, no sé si todos están acostumbrados a leer o estudiar en grupo, etcétera, pero explicar ese tema, lo que está, o acaban de leer sus propias palabras o hablarlo, no sé si al espejo, etcétera, también se les puede quedar, ¿no? Hacer ejemplos, y acá los ejemplos tienen que ver con los casos, pues, ¿no? Ahora, los casos no necesariamente tienen que ser en el hospital, ¿no? También hay casos que pueden buscar en la web. Hay un ítem, no lo he puesto por tiempos acá, pero si van explorando, hay una parte que dicen casos clínicos, ¿no? Que lo saqué de una web y ahí hay también, ¿no? Con retroalimentación para aprender ciertos temas, ¿no? De las 4 especialidades también, ¿no? Entonces, ejemplos, casos, va a haber, depende de ustedes. No se queden solamente en la lectura del tema, porque va a ser a veces abstracto. Si no entienden, van a decir, es complicado, entonces se les va a olvidar, ¿no? Y después, lo que aprendieron, volverlo a aplicar en otras situaciones distintas a las que lo aplicaron antes. Hacerse preguntas, o sea, ustedes mismos resolver exámenes también, ¿no? Leyeron y no se queden con lo que puedan preguntarles en las prácticas o en el TBL, etcétera, sino buscar exámenes que también debe haber en la web, ¿no? Y responder preguntas y también eso se les va a quedar mejor el aprendizaje, ¿no? Ok, para ir terminando. Lean el sílabus, y no solamente van una vez, y como les dije, no solamente las clases, exámenes o ahora los objetivos de aprendizaje, sino hay esto del ambos, cuando tengan el acceso, y las clases también algunas grabadas, ¿no? Lean, vuelvo a recalcar, antes de cada actividad, sea lo que esté nuevamente en el Blackboard, en el syllabus o los videos, o ustedes mismos que puedan leer, o sea, si de ambos o de otra fuente que puedan revisar el tema, ¿no? No se guíen solo por notas, ¿no? Sino porque realmente aprendan, ¿no? O quieran aprender de estas especialidades. Algunos, y lo escribían al final, ¿no? Entraban al curso diciendo, pucha, que esta especialidad de reumato es muy difícil, pero al final, después del curso, lo entendieron mejor, ¿no? Supongo, por ahí también endocrino, etcétera, ¿no? Ahora eso depende también bastante de las prácticas y de, cómo las lleven, ¿no? Si tienen cualquier consulta, si no es por celular, por correo, me pueden escribir en cualquier momento. Yo les voy a responder lo más pronto posible. Muy raro que sea 1 o 2 días después, ¿no? Generalmente respondo en el mismo momento. Puse en el Blackboard. Cada persona no es que el delegado es el único que entra o el delegado de su grupo le baja los archivos y los manda por WhatsApp, ¿no? Porque hay videos, hay clases grabadas, hay audios también y resolución de casos clínicos, ¿no? Donde ahí van a aprender, ¿no? Ahí también hay foros, pero creo que la mayoría no está acostumbrado a usar foros, que son como chats asincrónicos, ¿no? Pero lo de los videos y las clases grabadas son bastante útiles. Algunos, los que la han visto me han dicho que a veces les ha ayudado a entender algún tema que no lo pudieron entender de otra forma, ¿no? Si tienen alguna pregunta durante el curso, en cualquier momento, por favor, escriban, sea de prácticas. Lo que no escriban, lo que no digan, no se va a poder corregir. Ok, entonces, bienvenidos al curso, no se asusten con tantos temas. La verdad que pasa rápido y a varios, les gusta y les parece uno de los mejores cursos de la facultad, pero ya veremos hacia el final si ustedes tienen la misma opinión. Ok, entonces estamos en contacto, cuídense y hasta otra reunión. Igual, vuelvo a recalcar, me pueden escribir cualquiera, no solamente Camilo, si tienen alguna consulta, ¿no?
Nos estamos viendo. ¿Sí? Gracias, doctor. Chao.